que probablemente es una probabilidad que estamos con otro proyecto con Univida de hacer prótesis de cadera. Entonces están las prótesis de cadera, que generalmente son personas que tienen alguna dificultad para caminar o tienen, más que todo son las personas mayores, ¿no?, que tienen las cosas. Entonces estamos en esa fase de una reunión previa que hemos tenido con Univida, y no falta hacer con la señora Guadalupe, que la conocen ustedes, que es una dama que trabaja mucho en la parte de voluntariado, para que podamos realizar también ese trabajo de extensión de colocar prótesis a las personas que más lo necesitan, y obviamente ahí también van a entrar lo que es la parte académica, y van a entrar ya ustedes a apoyar esa parte. Nada más que ya no son médicos que vienen del exterior, he entendido que van a ser médicos nacionales o cruceños que probablemente trabajen en el hospital. Entonces estamos con esos dos proyectos. También comentarles que en esta semana ya están haciendo lo que es la pasantía de FUNCIPRO. Ustedes saben que hemos firmado ese convenio con FUNCIPRO, que va a ser, son 80 pasantes, que van a ir 20 pasantes una semana durante el mes, ¿no es cierto? 20 pasantes ya pasaron en marzo, 20 pasantes que están en abril, y eso lo tienen que coordinar. Hay algunos que están haciendo la pasantía de FUNCIPRO de acá. Ya. Entonces, eso lo tienen que coordinar con el director de carrera para que él les dé, les hable a los médicos y les dé tolerancia para las clases, lo que se respecta a mis clases, a las mías, que son las clases prácticas, tienen la tolerancia para ir o tener con el Estado hacer la solicitud para no ir a prácticas en esta semana, y obviamente que sí tienen la responsabilidad de, después de ustedes, de ponerse al día, ¿ya? En las prácticas con sus compañeros. La otra es que, bueno, la anterior semana, ustedes saben que cayó el Viernes Santo, fue los 25 años de la carrera. Dentro de los 25 años de la carrera, pues se los festejan grandes, ¿no? Pero lamentablemente fue Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, y ahí, como somos católicos y somos muy creyentes de Dios, obviamente son feriados, no se hizo nada. Entonces la carrera creo que está preparando conjuntamente con los centros internos varias actividades. Dentro de esas actividades, el día jueves en la mañana hay misa, hay esas ustedes, las cuales también están cordialmente invitados, y es bueno que participen. El día jueves, como parte de esa actividad y también como un proyecto al quinto año, todo el mundo me dice: ¿por qué, doctora, usted es obsesionada con el quinto año? Solamente para los del quinto le busca curso, para los del quinto le busca de todo, porque llevan a salir y necesitan tener certificado para tener un buen currículum para lo que se presente. Entonces ya habíamos hablado anteriormente que es necesario que ustedes tienen formación en lo que es la parte ética. Entonces ya les dije yo la anterior semana que tendría una reunión, y tuve una reunión con el Tribunal de Ética Departamental del Colegio Médico, que es el que maneja todo lo que son las normativas y el reglamento del Colegio Médico. Entonces se va a realizar este seminario, que va a ser certificado por el Colegio Médico y va a ser certificado por la universidad, para que les tenga valor cultural para ustedes, tanto la universidad como el Colegio Médico, y es el día jueves desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. En el entendido que para la acreditación es necesario que tengan ustedes formación en la parte ética, entonces es un curso obligatorio para los de quinto año, creo que así les ha comunicado el doctor Oropesa, ¿no es cierto? Esto también lo estamos haciendo con acreditación. Entonces a las 3 menos cuarto les pido por favor que estén ahí, porque el Tribunal de Ética es así, puntual. Viene la presidenta del Tribunal de Ética y empieza a las 3 con todo lo que tiene ya su programa y su cronograma hasta las 6 de la tarde. Entonces, el día jueves. El día viernes, en el entendido de que como parte de los festejos y la organización de sus dirigentes, ustedes están preparando un paseo, voy a decir así, para relajación y diversión en el Colegio Médico. Entonces, el Colegio Médico se ha hecho una solicitud, pero por diferentes problemas que han sucedido en anteriores oportunidades con los estudiantes que han ido, que de repente han destruido alguna cosa, directamente prácticamente ya suspendió el poder dar las sedes a la universidad, a la carrera de medicina.
Hablé con el doctor Anzuategui porque recibí la solicitud y me dijo el doctor Anzuategui, que es docente de ustedes, y le puede preguntar, me dijo, doctora, la sede se la voy a dar a usted. Usted es la garantía de los chicos. Así que los que vayan, por favor, cuídenla. Va a haber la sede para el día viernes. Ya, cuídenla las sedes, tengan cuidado porque todo lo que hacemos tiene consecuencias para los años venideros. ¿Ya? En relación, me hicieron una solicitud de suspensión, yo le voy a pedir al doctor Orteza que dé tolerancia, ¿ya? Que dé tolerancia a todos los que van a asistir, que no asisten todos, ¿no? A todos los que van a asistir a ese evento. En lo que se refiere a mis clases, del día viernes, estaba hablando, parece que la salida ya sale a las 10 de la mañana. Entonces que directamente pueden pasar los del día viernes. ¿Quiénes son del día viernes de práctica? Bueno, el anterior viernes hemos tenido Viernes Santo, el año pasado. Fueron dos chicas que a la clase del día jueves, que la verdad fueron fantásticas. Están las dos estudiantes que fueron el día jueves. Ya, fueron muy buenas, la verdad que fueron muy buenas, estuvieron ahí, vieron cómo se hace, cómo se programa. Y obviamente este viernes ya no lo podemos perder. Les di tolerancia a los que quieran ir, pero con los que no quieran ir, hagamos la práctica del día viernes. Volviendo a repetir lo que me decía Jonathan, que el viernes salen a las 10 de la mañana, entonces directamente no hay problema para que hagamos las prácticas y no nos atrasemos más. ¿Ya? Porque con el otro grupo ya estamos prácticamente terminando en esta semana todo lo que es atención inmediata de recién nacido. Recomendarles que ustedes vayan leyendo todo lo que significa la atención inmediata de recién nacido y allá lo van a transformar en escenario. ¿Alguna duda referente a las actividades? ¿Preguntas? Bien. Entonces el día de hoy vamos a comenzar lo que es la anemia hemolítica del recién nacido. Y solamente son dos temas apasionantes, muchísimas, una de las principales causas de consulta a nivel de pediatría y de neonatología es el color amarillento de la piel. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que significa la parte de anemia o ictericia neonatal, ya han hablado todo lo que son los conceptos generales, ya han hablado qué significa ictericia, cuál es la diferencia entre ictericia y hiperbilirubinemia, o es lo mismo. La coloración amarillenta de la piel, hiperbilirubinemia, el aumento de la cantidad de bilirrubina en sangre. Entonces son dos conceptos diferentes. La ictericia es un concepto netamente clínico, donde nosotros observamos un signo que es el tinte amarillento de piel mucosa. Y la hiperbilirubinemia es un concepto bioquímico, donde ya nosotros interpretamos un resultado de laboratorio que obviamente está fuera de lo normal, y hay un aumento de la bilirrubina, tanto de la directa como de la indirecta, ¿no es cierto? Y ya tenemos nosotros ese resultado que la sumatoria de las dos constituye la bilirrubina total. Entonces, diferenciarlo bien. La causa de la ictericia es el aumento de los niveles de bilirrubina. Con esto nosotros queremos decir que en esta clase ustedes van a aprender a diferenciar lo que son las ictericias fisiológicas y las ictericias patológicas, que de repente también el concepto del marco general ya lo han visto. Entonces nosotros hablamos del tiempo de aparición de la ictericia. Dependiendo del tiempo de aparición de las ictericias, la vamos a clasificar como una ictericia precoz o patológica, que son aquellas que aparecen ictérico la piel antes de las 24 horas. Y la ictericia tardía o la ictericia fisiológica que aparece entre el segundo y a veces hasta el séptimo día. Esa es una clasificación específica de los niños. Y luego la ictericia tardía, que es después de los 7 días. Esa es la clasificación específica que le estoy diciendo de un autor de Muñoz. Entonces, que la ictericia que aparece de manera tardía también son patológicas. Ahora, la diferencia de la una a la otra es que la ictericia patológica que aparece antes de las 24 horas, la causa más frecuente es la anemia hemolítica. Dentro de las anemias hemolíticas, ¿cuáles son las causas? ¿Quién sabe? Las incompatibilidades. Entonces tenemos las dos incompatibilidades
RH y la ABO. Tomando en cuenta que la incompatibilidad ABO es la más frecuente, pero es la menos grave, al revés de lo que es la incompatibilidad por RH. La incompatibilidad por RH es la menos frecuente, pero es la más grave. Entonces, cuando hablamos de incompatibilidades, pueden encontrar ustedes como anemia hemolítica, eritrocitosis fetal, y algunos o pocos hablan de una anemia congénita del recién nacido. Entonces, nosotros, para que tengamos bien el concepto definido de lo que es una incompatibilidad RH, tenemos que empezar hablando que en el sistema del glóbulo rojo debemos distinguir dos elementos. Primero, lo que es el grupo, y segundo, lo que es el factor. Cuando hablamos nosotros del factor RH, hablamos de un RH positivo y de un RH negativo. ¿De qué depende la positividad o la negatividad del RH? De la presencia del antígeno D. Entonces, los glóbulos rojos en la superficie tienen un antígeno D. La presencia del antígeno D significa que el RH es positivo. La ausencia del antígeno D significa que es un RH negativo. Entonces, cuando hablamos de incompatibilidad, quiere decir que la madre tiene que tener un RH negativo y el niño, como estábamos explicándolo aquí, para una incompatibilidad de RH, y esto es lo principal, este cuadrito de acá. Lo principal es requisito fundamental que la madre tenga un grupo RH positivo. RH positivo, de RH. Y el feto o el producto o el niño tenga RH negativo. ¿Por qué? Porque ese antígeno que tiene el glóbulo rojo de RH positivo tiene que tener la capacidad para formar anticuerpos en el glóbulo rojo de la madre que no tiene, ¿no es cierto? Y la incompatibilidad ABO más o menos viene a ser lo mismo, pero nada más que la madre tiene que tener un grupo 0 y el niño tiene que tener un grupo A o B. Y existen otras incompatibilidades subgrupales que no son las más frecuentes, de las cuales vamos solamente a nombrarles. Las más frecuentes son RH y AO, y las otras subgrupales son menos frecuentes. Ahora, para entender por qué se produce la ictericia o el tic ictérico, ya lo han hablado con el doctor, lo que es el metabolismo de la bilirrubina y lo que son la hemólisis neonatal. Entonces, ¿qué significa la hemólisis neonatal? ¿Qué entiendes por hemólisis? Ya, entonces, esto de acá es como un recuerdo de lo que ustedes han hablado de neonato. Entonces, la conclusión final, cuando hay esa reacción antígeno-anticuerpo, acaba produciendo destrucción de glóbulos rojos, que significa la hemólisis, ¿no es cierto? Entonces, y luego, ¿cuál es la causa principal de la hemólisis? Estamos hablando nuevamente de las incompatibilidades, ¿no? De lo que produce la anemia hemolítica. Y aquí está bien claro lo que hablábamos, que tenemos un sistema RH y un grupo sanguíneo. Entonces, ya les hemos explicado eso, que el glóbulo, el antígeno es el antígeno D, cuya presencia significa un RH positivo y la ausencia un RH negativo. ¿No es cierto? Es así como cuando pedimos y hacen el grupo y factor, determinan los antígenos. En los grupos sanguíneos tenemos nosotros el grupo 0, el grupo A, el grupo B y el grupo AB. Entonces, el grupo A y el grupo B tienen su respectivo antígeno. Entonces, el grupo A va a tener su antígeno A, el grupo B va a tener su antígeno B. Y el AB no, tiene el antígeno AB y el 0 no tiene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que volviendo ya para atrás, este antígeno tiene que tener del glóbulo rojo del niño, tiene que tener la capacidad inmunogénica de producir anticuerpos. ¿En quién? En el glóbulo rojo de la madre, ¿no es cierto? Entonces, aquí el grupo A tiene el antígeno A y tiene la capacidad de producir anticuerpos anti-B. El grupo B tiene el antígeno B, tiene la capacidad de producir anticuerpos anti-A. El grupo A y B tiene antígeno A y B, pero no tiene anticuerpos. Y el grupo 0 no tiene antígeno ni A ni B. Entonces, la diferencia aquí produce anticuerpos. Anti-D se llama. Aquí el grupo 0 tiene anticuerpos preformados o anticuerpos naturales. Entonces, todos los que tenemos grupo 0 tenemos anticuerpos preformados. ¿Y a qué va esto? Que como esto tienen que hacer, digamos, tiene que haber la transferencia de sangre del feto
a la madre y producir los anticuerpos. Entonces, en el primer embarazo generalmente no va a haber ictericia, no va a haber anemia hemolítica, no va a haber hemólisis, porque esos anticuerpos que va a generar son de la característica IgM, y los IgM no atraviesan la barrera placentaria. Sin embargo, cuando ya hay un segundo hijo RH positivo, sí van a producir los anticuerpos IgG, y eso obviamente pueden atravesar la barrera placentaria. Entonces quiere decir que más que todo, aquí viene nuevamente el insistir, que la incompatibilidad por RH es más probable que se dé en el segundo hijo con RH positivo y no así en el primero, por la presencia de los anticuerpos IgG y IgM. Repitiendo, para que haya una hemólisis, ¿qué anticuerpo tiene que tener por RH? A ver. Y está aquí explicadito, es facilito. ¿Qué tiene el glóbulo rojo del feto? ¿O del niño? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Antígeno. Pues ustedes me han respondido. ¿Y ese antígeno de qué tiene que tener la capacidad? De producir anticuerpos. ¿Anticuerpo qué? ¿Y esos anticuerpos qué inmunoglobulinas va a tener? IgG. ¿Cuál es la que atraviesa la barrera placentaria? La IgG. La IgG. Entonces, en el primer niño, ¿qué no va a tener? Es fácil, ahorita lo van a ver. ¿Ya? Entonces, más o menos para que... ¿Chipao? ¿Ya? De nuevo, a ver, no hay cuerpo borrador. Aquí estábamos así. Entonces, en el primer embarazo, aquí estábamos diciendo con los chicos y no trae borrador. En el primer embarazo, lo que se forman son los anticuerpos IgG, los anticuerpos anti-D, pero a base de IgM. La IgM es una molécula, vamos a decir, pesada. Entonces, esa IgM no va a atravesar la barrera placentaria. Yo soy la mamá y aquí está mi embarazo. Yo soy RH negativo, mis glóbulos rojos son negativos y los glóbulos rojos del niño son positivos. Entonces, al haber cualquier evento, por ejemplo un trauma, va a permitir que haya cruce de sangre. La sangre del feto va a atravesar la barrera placentaria y va a llegar a la sangre de la madre. Entonces, esos glóbulos rojos de la madre, del feto, van a ir a producir esos anticuerpos. Esos anticuerpos que están en la madre van a atravesar nuevamente el retorno, la barrera placentaria, y van a llegar a los glóbulos rojos del niño. ¿Y qué van a producir? Hemólisis. Y cuando hay hemólisis, hay destrucción del glóbulo rojo. ¿No ven? Entonces, aquí estamos. Ahora, en el segundo embarazo del RH, ya van a producir los anticuerpos de inmunoglobulina IgG. Entonces, esta sí pasa la barrera placentaria. Entonces, eso quiere decir que el segundo hijo tiene más probabilidad, si hay ese pase de sangre, de tener esa anemia hemolítica por incompatibilidad de RH. ¿Lo entendimos ahora? Sí. Ahora, ¿qué pasa en el grupo 0? Hemos dicho que la madre tiene que tener grupo 0. Y el niño tiene que ser A y B. Porque este grupo A, ¿qué tiene? Ya, ¿y qué va a formar? Anti-B, ¿no es cierto? Y lo otro al revés. Nada más que esos anticuerpos en la madre ya están preformados, naturales. Entonces, al estar preformados o naturales, ya en el primer embarazo ya va a haber el paso. Entonces, la incompatibilidad por el grupo A ocurre desde el primer embarazo, donde la madre es 0 y el niño A o B. ¿Está bien? Ya. Ahora, puede haber una incompatibilidad ABO y una incompatibilidad RH, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos sistemas, uno de grupo y otro de RH. Entonces, ¿cuándo puede haber una incompatibilidad? Cuando la madre de grupo, primero el requisito es grupo
¿Y RH? ¿Y el niño? A o B. A o B, pero RH positivo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las dos opciones. Una incompatibilidad que puede ser por RH o y ABO a la vez. Pero ¿qué pasa en esta incompatibilidad? La incompatibilidad mixta, vamos a decir así, ya cuando hay las dos incompatibilidades, la incompatibilidad por grupo disminuye la carga inmunogénica de la incompatibilidad de RH. Entonces, ¿cuál va a predominar? El ABO. Porque si está disminuyendo la capacidad inmunogénica que estamos diciendo, no va a tener la capacidad de formar un anticuerpo anti-D. Entonces, todo esto es el resumencito de cómo nosotros vemos y de cómo se forman las incompatibilidades. Y obviamente que tenemos que saber qué significa un antígeno y qué significa un anticuerpo. Entonces, el antígeno es la sustancia ajena, extraña al sistema inmunológico y que se lo reconoce como una amenaza, ¿no es cierto? Y desencadena una respuesta inmunitaria. Entonces, ¿qué es la respuesta inmunitaria? La formación de anticuerpos, ¿no es cierto? A tener contacto. ¿Y qué es el anticuerpo? Es la proteína que reacciona contra el antígeno en un organismo. Entonces se nota, hace una pelea, se muere el glóbulo rojo, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, ¿se me han entendido? Y aquí está importante. ¿Aquí hay incompatibilidad del sistema RH? Sí. Voy a proporcionar. No. ¿Cuál es el requisito? ¿Ya? Entonces, no existe el que tenga diferencia de grupo o diferencia de RH, no existe que tengan la posibilidad de que sean incompatibles. Lo volvemos a repetir, para que haya incompatibilidad del sistema RH, la madre tiene que ser negativa y el niño positivo. Al revés, no, porque no hay la capacidad de formar los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se produce esto? Cuando hay pase de sangre del feto a la mamá, a los glóbulos rojos de la mamá y de la mamá al feto, ¿no ves? Entonces, cuando hay hemorragia intraplacentaria, cuando la capacidad, obviamente que el antígeno anti-D tiene que tener la capacidad de formar anticuerpos, porque no siempre forma, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hemos dicho que hace el grupo ABO? ¿Qué va a hacer? ¿Va a aumentar o va a reducir la capacidad inmunológica? Va a reducir, pues, ¿no es cierto? Entonces, no va a tener la capacidad de formar los anticuerpos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y además que no todos no siempre van a tener la capacidad de formar los anticuerpos. Entonces aquí tenemos lo mismo que les he explicado de la enfermedad hemolítica. Tenemos una madre negativa con RH negativo y el producto con RH positivo. Entonces la madre se sensibiliza cuando estos antígenos pasan al glóbulo rojo de la madre y forman los anticuerpos. Entonces ahí se va a producir la hemólisis y se van a destruir los glóbulos rojos. Y al destruirse los glóbulos rojos ya va a haber la formación de lo que significa la vitamina. Entonces aquí está lo que hemos dicho, la más frecuente es la ABO, menos frecuente la RH y los otros menos frecuentes todavía. ¿Cuál de estas es la más agresiva? RH. La LH, la menos agresiva es la otra. Entonces, ¿en qué momento puede la madre sensibilizarse o en qué momento puede haber ese intercambio? Antes del parto, o sea, en el producto, en el feto y durante el parto. ¿Cómo se va a sensibilizar? Ya hemos explicado que tiene que haber paso de sangre, atravesar la barrera placentaria y llegar a la madre y luego volver al niño. ¿En qué caso? Cuando hay intervenciones, procesos maternos como esta de acá, la anestesia, extracción manual de placenta, en abortos espontáneos, embarazo ectópico, en iatrogenia. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros hacemos la historia materna, debemos preguntar, y si la madre es negativa, debemos preguntar sus antecedentes. Porque ahí viene y dice, ¿no es su primer bebé? Sí. Pero puede ser que no sea su primer bebé que van a hacer o que haya dado gestación. Pero puede ser que haya tenido un aborto
En el aborto puede ser que haya habido una sensibilización de la madre. Entonces tenemos que ver y buscar los antecedentes. ¿Cuánto de sangre puede pasar para que produzca esa sensibilidad en la madre? 1 ml el 15%, 10 ml el 33% de producir la sensibilidad en la madre, y de 50 a 250, 65 ml. Cuando nosotros tenemos de buscar los anticuerpos, que se llama la prueba de Kuhn indirecta y directa, cuando nos viene un título mayor de 1,32, significa que ya la madre ha sido sensibilizada. Significa que ya la madre, cuando hablamos de sensibilidad, es cuando decimos que ya la madre tiene anticuerpos, ¿ya? Entonces ya directamente, si la madre tiene anticuerpos, ya directamente el niño puede cursar con una incompatibilidad de TDAH, con un título mayor a 1,32. Entonces, existen factores que reducen la posibilidad de inmunización, ya lo hemos hablado, la respuesta inmunológica, la presencia de incompatibilidad de alrededor, que reduce la carga integral, y que no toda la población está determinada a responder, ¿ya? Entonces, decíamos nosotros que dentro de lo que es el control y el seguimiento de una embarazada, cuando nos viene una embarazada con RH negativa, tenemos la obligación de pedir a la pareja, al cónyuge, al esposo, su grupo y factor del niño. ¿Por qué? Porque aquí está nuestro problema, somos homocigotos. Entonces, si aquí es positivo, positivo y negativo, negativo, los genes que va a recibir el niño va a ser un positivo del padre, siempre, y un negativo de la madre. O sea que el niño va a ser RH positivo, ¿no es cierto? Positivo. Y ahí está el 100% van a ser positivos, en los otros sí hay más, hay menos. Aquí, por ejemplo, padre negativo, la madre positivo, y aquí vemos la posibilidad de que aquí no hay incompatibilidad. ¿Por qué no hay incompatibilidad aquí? ¿Si tienen grupos diferentes? ¿O hay? Porque la madre es positiva y el niño es negativo. ¿Vieron qué fácil? ¿No es cierto? A ver, aquí ambos son positivos, ¿no? Y cuando aquí el heterocigoto tiene un positivo y negativo, tiene la probabilidad de ser esta madre que positiva. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Hay incompatibilidad aquí? ¿Por qué? ¿No es cierto? Entonces está entendido que la incompatibilidad solamente se produce cuando la madre es negativa y cuando el niño es positivo. ¿Quedó claro? ¿No es cierto? Porque les comento que siempre son preguntas de exámenes y en los mismos hospitales hay esa confusión, que dicen incompatibilidad cuando tienen grupos o RH diferentes. Cuando los dos son negativos, madre, Son homocigotos, 100% que tus hijos van a ser negativos. Ahora, si tu hija es negativa y se casa con un positivo, ya tus nietos van a tener incompatibilidad. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que les he explicado. ¿Aquí qué significa esto? ¿Qué es? Un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo RH positivo. Y aquí está la madre. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el glóbulo rojo positivo? Pero que tiene un antígeno. Ese antígeno, cuando hay un evento, va a permitir el paso de sangre a través de... ¿Dónde va a llegar? Al glóbulo rojo de la madre. ¿Y ese antígeno qué va a producir? En el glóbulo rojo de la madre. ¿Y esos anticuerpos después qué va a pasar? Pasan la barrera Y van a llegar. a los glóbulos rojos del bebé. ¿Y qué va a producir? Hemólisis. La reacción antígeno-anticuerpo a producir hemólisis y los glóbulos rojos, chao. Y si produce hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos, clínicamente, ¿qué va a tener el niño? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué se llama la patología? ¿Y qué va a tener si hay destrucción de glóbulos rojos? ¿Y qué va a tener clínicamente? Palidez de piel y mucosa, lo primero, porque
está anémico. ¿Qué es lo que hace cuando uno va y ve, estás pálida, vean, estás anémica, anda, toma tu hierro? ¿No es cierto? Entonces, clínicamente va a tener palidez de piel y mucosa. ¿Y en el hemograma qué va a haber? Si es anémico, ¿qué va a tener el hemograma? En el hemograma se ve la bilirrubina. Y si tiene anemia, ¿qué va a tener? ¿Qué van a buscar? Hemoglobina, hematocrit y glóbulos rojos. Fíjense que solamente lo que tienen que hacer es pensar. Ahora, aquí estábamos hablando del RH negativo y lo mismo que le hemos dicho, ¿no? Los anticuerpos que pasan en el primer hijo, ¿qué es lo que ocurre en el primer embarazo y en el segundo embarazo? Entonces, en el primer embarazo tiene que darse el trabajo de formar los anticuerpos. Esos anticuerpos se van a quedar ahí en la embarazada. Hasta que viene el segundo embarazo, forma anticuerpos y ya de ahí ya se va a producir. ¿Va a ser 100%? Nada decir que 100%. Puede ser, como les he dicho, que tenga el antecedente, que ha tenido un aborto y que ya los haya tenido los anticuerpos, los IgM, y que ya obviamente tenga, ¿no? Entonces está claro. ¿Cuál es la incompatibilidad que es más frecuente en el segundo hijo? ¿Cuál es la incompatibilidad que es más frecuente en el primer niño, desde el primer niño? La A. Y eso es lo básico de esto, ¿no? Entonces esto de acá ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Todo lo que el niño puede llegar a tener. Pero lo primero, cuando uno le pregunta qué clínica va a tener, es la palidez. Hay exclusión. Al haber palidez, hay anemia. Luego va a tener ictericia, y siempre la ictericia en las incompatibilidades o en las patológicas, en las dos incompatibilidades, es a predominio de la bilirrubina indirecta. Y luego tenemos el edema, que es por hipoalbuminemia, el anasarca, y esto generalmente en el feto, ¿qué nos va a producir? El hidrofetal. Vamos a tener un óbito. El hidrofetal es el niño anasarcado, ¿no? El niño edematizado. Y luego lo que hablábamos es de las visceromegalia. Entonces, ¿cómo podemos clasificarlo? Como leve, moderada y severa. Entonces, obviamente que en la leve la afectación es mínima y esto va a permitir que esa gestación o ese embarazo llegue a término, bien controlado. Cuando es una enfermedad hemolítica moderada, puede tener ya una anemia fetal severa y puede llegar a producir ya la interrupción del embarazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente tengamos un parto prematuro. Y cuando ya es severa, aquí es lo que vamos a tener el hidrofetal o el óbito fetal. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, primero tenemos que tener una gestación y tratar de diagnosticar lo que decimos siempre en forma oportuna y precoz para que tenga el tratamiento correcto. Entonces, es obligación del obstetra, esto es del obstetra, que en toda gestante, en la primera consulta que vaya de su gestación, le hagan el grupo IRH a la madre y obviamente también al padre. Y preguntar si ha tenido embarazos previos y en el caso de que sea RH negativo, si ha tenido hijos RH positivos, si ha recibido o no ha recibido la inmunoglobulina anti-D, que es la inmunoglobulina como tratamiento profiláctico, antecedentes de sensibilizaciones y cuántos embarazos ha tenido. Y luego detectar en la embarazada, también es el del obstetra, si ya hay una isoinmunización materna. Por ejemplo, me viene una madre RH negativa y me dice que he tenido un niño RH positivo, que era el primer hijo y que este es el segundo hijo, pero que el primer hijo no tuvo ningún problema, no se tiñó. Entonces, en este segundo embarazo, yo tengo que pedirle esta prueba del PUM indirecto para ver si está o no está sensibilizada. Si la madre está sensibilizada, lo tengo que catalogar ya de por sí RH negativa embarazada de alto riesgo. Pero tengo que estar ya con una seguridad de que esa gestación va a ser complicada porque la madre está sensibilizada y necesita una atención de expertos. Entonces, si mi PUM indirecto está positivo, por encima de 1,32, ¿qué significa? Que la madre, y si está sensibilizada, ¿qué? Ha producido anticuerpos. Que tiene ya anticuerpos, ¿no es cierto?
Entonces, a las cuantas semanas se hace, a las 18, 20 semanas, pero se tiene que hacer control cada mes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que ocurra esos eventos que permitan el intercambio, la madre se puede sensibilizar. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos una vez nace el producto o nace el recién nacido y tenemos el antecedente de RH materna? Inmediatamente agarramos y buscamos si hay la presencia de anticuerpos y a través de la prueba del PUM directo en el niño. ¿Para qué nos sirve eso? Para que en el caso de que detectemos que la madre no esté sensibilizada, ahí vamos a hacer el tratamiento el tratamiento profiláctico con la inmunoglobulina anti-D. Entonces aquí está todo lo que hemos hablado, ¿ya? Y los exámenes de laboratorio que tenemos que pedir obligadamente. Grupo IRH del recién nacido, hemoglobina y hematocrito del recién nacido, PUM directo del recién nacido y los niveles de bilirrubina. Y aquí ya es un algoritmo muy bonito que tenemos a la gestante tiene que tener grupo RH y PUM indirecto. Si la madre es RH positiva y el PUM que le hacemos, lo ideal es que le hagan PUM a todos, ¿ya? Y hemos visto que hay subgrupales, pero aquí no le hacen a todos, ¿ya? Le hacen directamente a las que tienen RH negativo. Si el PUM es negativo, quiere decir madre no sensibilizada, madre no tiene anticuerpos, me quedo tranquila y le voy haciendo sus controles cada mes. Entonces, control habitual. Si el PUM sale positivo, significa que ya la madre está sensibilizada, que ya no me sirve para nada el hacerle tratamiento antiprofiláctico si es que está sensibilizada y la madre es RH negativa. Entonces, y aquí lo vamos a ver. Madre RH negativa, se pide el grupo y factor del padre y vemos los dos resultados. Si la prueba del PUM en la madre es negativa, la madre no sensibilizada, hacemos ya el tratamiento profiláctico. Si la madre es positiva, madre sensibilizada, ya solamente catalogarlo como un embarazo de alto riesgo y evitar que haga el hilo fetal, o sea, puede hacer, el obstetra deberían hacer, ¿no es cierto?, la valoración de extraer sangre del cordón y ver si hay o no hay anemia y se puede hacer transfusiones intraúteras. Si la madre con RH negativo me sale el RH negativo, hago el control habitual del niño. Y si sale positivo, me voy a lo mismo, a hacer el PUM. ¿Te he entendido? ¿Tienes alguna duda? Les preguntaba si era viable hacer una prueba de explosivos, hacer una genética. Si están aumentados, pero no te va a significar nada. Lo más importante es los PUMs, para determinar si hay los anticuerpos. Pero si se hacen el recuento del glóbulo rojo, en tu hemograma te viene el recuento de reticulocitos, ya que también se lo piden, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Hemos dicho que tenemos un tratamiento profiláctico, ¿no es cierto? Que ya lo hemos explicado. Y hemos dicho que con inmuno o gamma globulina anti-D. Ese tratamiento profiláctico se realiza a partir de las 26 o 28 semanas, pero siempre y cuando, ¿qué requisito tiene que tener? Si me han entendido, ¿por qué te repetido? Madre RH negativo y hijo de RH positivo, que tenga COMS positivo. Que no esté sensibilizada. Con negativo. El PUM positivo significa que ya está sensibilizado, significa que ya tiene anticuerpos. Entonces ahí ya no lo hacemos. Entonces aquí está, ¿ven? Tratamiento, profilaxis, anti-D, gestante RH. Aquí debe decir, aquí debe decir padre RH positivo y aquí debe decir PUM indirecto negativo. Entonces, requisito para hacer la profilaxis con la gamma globulina anti-D, PUM indirecto negativo, no sensibilizado. Ahora, ¿qué se hace después del nacimiento? Ya han hecho esto, después del nacimiento igual, tenemos que buscar si la madre está o no está sensibilizada. ¿Cómo vamos a hacer? Le vamos a pedir el PUM directo en el niño, aquí. Se pide el PUM directo del niño, pero se va a pedir antes de las 72 horas. Si el PUM directo en el niño es positivo, significa que tiene ya anticuerpos anti-D, significa que ya hay sensibilización, ya va a ser ictericia, igual ya no se hace la inmunoglobulina. Pero si es negativo, se coloca la inmunoglobulina, ¿ya? Entonces, el requisito para colocar la gamma globulina o inmunoglobulina tiene que ser madre no sensibilizada. ¿Sí?
¿Hay alguna duda hasta acá? Esto ya es lo mismo y aquí en el cuadrito lo mismo, madre, hombre, RH positivo, no se hace nada. Aquí RH negativo, nada. Pero si la mujer es RH negativo y el padre es desconocido y no saben qué grupo tienen obligadamente a hacer el PUM indirecto. Les he dicho que lo que dice la Academia Americana de Pediatría es que a todas las gestantes deberían hacer el PUM indirecto. Pero aquí nuestra normativa solamente se hace a las que tienen RH negativo. Y dentro del PUM indirecto tenemos dos opciones, o es positivo o es negativo. Si es positivo y está sensibilizada, lo volvemos a repetir para que lo vuelvan a entender y no exista confusión. No existe tratamiento profiláctico. Entonces puede ser una pregunta de examen. Madre que tiene, ¿cuál es el tratamiento profiláctico? No hay, no existe. ¿Ya? ¿Por qué? Justifique su respuesta. Siempre le pongo justificar porque ya está sensibilizado. ¿Ya? Exactamente. Entonces, cuando la madre es negativo, el PUM indirecto es negativo, entonces ahí sí hay el tratamiento profiláctico, ¿no es cierto? Y obviamente que va al parto y si el neonato es negativo y si la madre si el neonato es negativo, o sea, no está sensibilizado y si es positivo, hacemos la segunda dosis de la gamma globulina. La incompatibilidad está entendido, ¿no ves? Clarísimo, ¿no? Ya no hay duda por qué se forma, por qué se hace, cuál es la clínica y cuál es el tratamiento. Ahora, si la incompatibilidad hago, ¿cuál es el requisito? Madre seno, bebé AV. Esto es lo mismo, ¿Qué anticuerpos tiene? Voy a decir tiene porque ya hemos dicho que están preformados o naturales, ¿no es cierto? Entonces, virtualmente dice está limitada al grupo A o B del niño y a la madre cero. Los anticuerpos anti-A y anti-B y están preformados en el cero de la madre, son anticuerpos negativos. Por lo tanto, va a atravesar la barrera porque tiene los anticuerpos pueden ser IgA, IgM, IgG. ¿Cuál de estos atraviesa la barrera? Bien. ¿La clínica cuál es? La misma. Hay hemólisis, no hay destrucción del glóbulo rojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener primero? Después, anemia. Clínicamente, laboratorialmente, ¿cómo se va a expresar? Ya, muy bien. Y luego, ¿qué vamos a tener? Primero, anemia. Segundo, clínicamente, laboratorialmente, ¿qué vamos a tener? Ya, vamos a tener, estamos hablando de ictericia. Lo hemos relacionado bien, ¿no? Clínicamente tiene anemia, laboratorialmente vemos la cantidad de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Clínicamente vemos ictericia, laboratorialmente ¿qué vamos a tener? Aumento de bilirrubina. ¿Es que bilirrubina? Bien. Ya, me voy, está todo entendido. ¿Ya? Entonces el PUM indirecto positivo, el PUM directo, ya más o menos repetimos lo mismo, ¿no? Lo mismo, para que lo entendamos, que la isoinmunización en la incompatibilidad por grupo se da desde el primer embarazo. En el primer embarazo aquí está bien especificado que hay pasajes de anticuerpos anti-A o anti-B. Y aquí ya tenemos el resumencito de todo lo que hemos repetido. Es un tema bonito, muy práctico y muy fácil de entenderlo porque ustedes ya han visto lo que es la parte del metabolismo de la bilirrubina, ya han visto el tratamiento de la ictericia, ¿no es cierto? Aquí vamos a hablar con el tratamiento. ¿Quién me dijo ya? ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que hay? De la incompatibilidad de RH, de la incompatibilidad o a frecuencia de RH, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Básicamente son dos, cuando es necesario. Especialmente las incompatibilidades, ¿qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento? Ya lo vi. ¿Qué? La fototerapia. Y en algunos casos se llega ¿qué es la sanguinotransfusión? ¿Qué queremos hacer con la sanguinotransfusión?
transfusión, eso lo han visto en la anterior clase. ¿Qué es lo que está produciendo daño? ¿Quiénes son los anticuerpos? Entonces, ¿qué quieren a veces la sanguinotransfusión? Remover, sacarlo los anticuerpos, ¿no es cierto? Ese es el primer objetivo. Y la sanguinotransfusión, ¿qué tipo de procedimiento es? Les pregunto porque ya lo han visto. Es un procedimiento invasivo donde tienen que canalizar una vena central, que generalmente es la umbilical. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia entre transfusión sanguínea y sanguinotransfusión? Los anticuerpos. Esa sería la diferencia. En la intervención, o sea, en la, ¿qué es una sanguíneo y qué es una transfusión? ¿Es lo mismo el procedimiento? ¿Ya? ¿Por qué no? Porque la transfusión se hace en continuo y es con plasma y la del niño se saca por el... ¿Para qué es la transfusión? Reposición de cuerpo forma en los ángeles. Para la transfusión es para corregir la anemia. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vamos a transfundir? De acuerdo, 10 a 20 ml de glóbulo rojo, paquete concentrado, ¿no es cierto? Puede ser una transfusión de plasma, tiene una indicación precisa. Entonces, la transfusión de glóbulo rojo es para corregir la anemia. Entonces, se calcula de 10 a 20 ml por kilo y se lo pasa en 2 a 3 horas. ¿Y qué es el sanguíneo? Y hemos dicho cuál es el objetivo de remover los anticuerpos. ¿Cómo se hace el procedimiento? Se caracteriza la vena Ya, y la vena umbilical. se retira la sangre, se remueven los... Ya, ¿cómo se retira? ¿Y cómo se calcula? ¿Lo han pasado? A ver, yo digo, le voy a dar a ese niño de 3 kilos, le voy a calcular 60 ml que le pasen 3 horas. Los 60 ml se los pongo aquí, le tiro 60 ml, viene del banco de sangre, le ponen una venita, superficial, le calculo el goteo que tiene que pasarle esas 3 horas y se lo paso. ¿Y cuál es el procedimiento del examen? Le calculo el volumen total y se lo saco todo y se lo pongo todo. El recambio, ¿qué quiere decir? Que le estoy sacando lo malo y le estoy poniendo lo bueno. El sanguíneo se hace con sangre fresca o sangre reconstituida, que es una formulita que les he debido mostrar, donde mezclan plasma y mezclan concentrado. Es la reconstituida, la que más hay porque sangre fresca es muy difícil de tener. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? Se hace por alicuotas, entre 10 a 20 ml. Se hace un procedimiento que yo saco, retiro y coloco. Entonces, saco 10 ml, se empieza sacando los 10 ml. Esos 10 ml, lo primero que voy a ir es tomarlo y llevarlo al laboratorio para saber con cuánto estoy empezando de niveles de bilirrubina. Y así sucesivamente, saco 10, coloco 20. Es con llave de 3 vías. Saco 10 ml, desecho los 10 ml. Tienen que llevarse su llave de 3 vías para la colocada de adrenalina, porque es similar. Se utiliza las 3 cosas: colocar, poner y desechar y cambiar de adrenalina con agua destilada para hacer las dosis de arranque. Aquí tengo una llave de 3 vías, empieza entonces la sanguíneo sacando 10 ml. Voy a suponer que 10 ml de alicuota. ¿Qué quiere decir alicuota? Que tengo que sacar la misma cantidad de sangre que la tengo que colocar. Entonces saco 10, pongo 10. Decido que de acuerdo a mi cálculo es 10 o 20 ml, voy a sacar 20, coloco 20. No lo puedo sacar los 500 ml o los 300 ml y colocarlo de golpe los otros 300. ¿Ya? Lo que quiero es remover, esa es la sanguinotransfusión. ¿Ya? Entonces voy sacando de 10, digamos de 20 ml y coloco. ¿Ya? Entonces saco, abro mi llave de 3 días, desecho, son 3, aquí tengo la sangre que voy a colocar. La sangre que voy a sacar está en el bebé. Y abajo tengo donde voy a desechar mi sangre. Utilizo mi llave de 3 vías, saco, desecho, aspiro la que voy a colocar, la misma cantidad y coloco. Y ahí voy cerrando la llave de juego de llave. ¿Ya? Eso es como se hace la sanguinotransfusión. ¿Ok? Entonces, generalmente, dependiendo del volumen,
dura entre 1 hora y media o 2 horas, es como una intervención quirúrgica, sacar, colocar y seguir el procedimiento. Ahora, tengo que calcular, que también ya lo han debido ver en la anterior clase, cuánto de recambio le voy a hacer. Entonces, ¿cómo voy a calcular el volumen? Y generalmente cuando uno pasa a visita, le dice al interno, vas a hacerle sanguinotransfusión, te calculas la cantidad y pedís la sangre que corresponde. Obviamente que ya hay está todo en tablitas y todo está para que lo calculen, pero ya se les debería explicar. ¿Cuánto es el volumen de recambio? Son 2 volemias por kilo. ¿Cuánto es una volemia? 80 ml. No la han atendido, doctor. Le voy a decir, doctor, le pregunté a su estudiante y no me repitió una. Ya, entonces, el volumen total son 160 ml por kilo. ¿Ya? Entonces, si tiene un niño 2 kilos, voy a recambiar, ¿cuánto? 320 ml. Voy a sacar 320 ml y voy a colocar 320 ml, pero en alicuot. Entonces, al final de la sanguínea, en el tema de extraer y colocar cómo acaba la sanguínea. Les he dicho cómo empiezo. La sanguínea como balance. Si no le colocamos la sangre y no comemos una licuota, el niño se va a quedar anémico. Y si le ponemos una, vamos a hacer hipervolemia. Entonces un balance tiene que ser exacto. Si yo empiezo sacando, ¿cómo termina la sanguínea? Colocando, porque lo que tiene que salir, tiene que entrar, ¿ya? Entonces más o menos eso. Entonces aquí está todo lo que hemos hablado, el grupo de madre, el grupo de recién nacido, la frecuencia, los PUM, la observación y el tratamiento. Ahora, decíamos nosotros que tenemos las otras ictericias que son las menos graves y que se las considera fisiológicas. Dentro de la ictericia fisiológica debemos considerar ciertos parámetros. Primero, que jamás aparece antes de las 24 horas, ¿ya? Que siempre va a aparecer a partir del segundo o tercer día, que aproximadamente, y eso uno lo tiene que explicar a la madre, va a durar aproximadamente hasta 2 semanas. El tipo de bilirrubina está aumentado tanto en las hipopalatabilidades como en la fisiológica o en la lactancia materna es a predominio de la indirecta. Y la fisiológica y la de lactancia materna no necesitan tratamiento. La recomendación es que ambas continúen con lactancia materna. Entonces, aquí, por ejemplo, hay requisitos que uno los tiene que sacar. Entonces, la bilirrubina, para catalogarla como una ictericia fisiológica, yo hago el seguimiento a través de controles de bilirrubina. Si la bilirrubina me aumenta más de 5 miligramos al día, en las 24 horas, quiere decir que ya no es fisiológico. Por ejemplo, hoy a mi niño le hago un control de bilirrubina y tiene una bilirrubina de 12. Mañana, en el mismo horario, le hago un control de bilirrubina y tiene una bilirrubina de 20. ¿No es cierto? Ya no cumple los criterios para catalogarlo como una ictericia fisiológica, entonces tengo que buscar otras causas, ¿ya? Entonces tiene que ser la bilirrubina menor a 5 miligramos el incremento en las 24 horas. También puede haber ictericia por otras causas en la tardía, que les decía, creo que les dije a ustedes, que aparece después de los 7 días, de los 15 días, que es a predominio de la directa. Cuando también lo ha debido explicar el doctor, porque tenemos un cuadro y es un estudio que se ha hecho con un gastroenterólogo del hospital de niños. Entonces, cuando hay una ictericia tardía a predominio de la directa, una de las causas es obstructiva. ¿Cuál es la causa obstructiva? ABBs. ABB. La atresia de vías biliares. El no diagnosticarla significa no darle un tratamiento oportuno y a la larga va a ir después a un tratamiento. ¿Ya? Entonces debemos considerar también que debemos hacerle el control
de la bilirrubina conjugada. ¿La conjugada cuál es? La directa, de la que estamos hablando, que no debe ser mayor de 2.5 miligramos por decilitro. Si es mayor, no estamos diciendo incremento, estamos diciendo niveles de bilirrubina sérica a presumida de la directa, buscar otras causas. ¿Ya? Bueno, cuando están alimentados con lactancia materna, los niveles de bilirrubina son un poquito más altos y en fórmula son menos altos. Y siempre que la duración de la ictericia no es mayor de 12 días. Ahora, ¿cuáles son los factores que favorecen? De manera general, es fácil. ¿Quién tiene más glóbulos rojos? ¿El niño o el adulto? El recién nacido, ¿no es cierto? Entonces, una de las causas es que hay mayor cantidad de glóbulos rojos, pero sin embargo, la vida es más corta. La vida de un glóbulo rojo, lo que vive normalmente son 120 días, después se destruye, por eso hablaba de reconstrucción de reticulocitos G. Y en el recién nacido a término es de 70 a 90 días. Y en el pretérmino aproximadamente 35 a 50 días. Entonces esto es la principal causa por qué se tiene la ictericia fisiológica. Entonces al haber más destrucción de glóbulos rojos, obviamente que hay más bilirrubina, ¿no es cierto? La inmadurez hepática, que va a llevar a una disminución de la captación y conjugación. Esto de ahí es el metabolismo de la bilirrubina, lo que va a llevar a una deficiencia de la glucuroniltransferasa, que es la responsable de conjugar la bilirrubina indirecta a directa, ¿no es cierto? Hay aumento de la circulación enteropática, hay mayor reabsorción de bilirrubina indirecta. Entonces, generalmente esta ictericia fisiológica, decimos, es ayuno relativo. ¿Qué significa? Que la madre en los primeros días tiene menos leche, ¿no es cierto? Entonces va a haber una reabsorción de bilirrubina a partir de lo que es ya la eliminación del tricolio, que va a ser un poquito más tardía. Aquí tenemos ya lo mismo que estábamos hablando, para que lo tomemos en cuenta, y aquí ya está la otra ictericia a lactancia materna. Cuando hablamos de ictericia a lactancia materna hay dos tipos: la temprana o precoz y la tardía. La temprana es la falta de lactancia materna, ¿ya? Y volvemos nuevamente para atrás. Decimos que en los primeros días hay poca producción de leche materna, porque la producción de leche materna se produce por estimulación de la succión, y generalmente una madre primípara no sabe cómo se lacta y no sabe cuáles son los signos del buen agarre. Al producirse la succión del niño, estimula la hipófisis, elimina la oxitocina y luego se produce la lactancia materna, ¿no? Son dos hormonas las que estimulan. Entonces, generalmente la madre los primeros días está aprendiendo a succionar, el niño no succiona bien, no tiene un buen agarre, no hay buen mensaje para la producción de la prolactina y de la oxitocina. La prolactina es la que produce y la oxitocina es la que lleva ya la que conduce la leche para que salga por los pezones. Y la tardía ya es producida por la leche materna y que también se lo conoce como síndrome de Aria. Esta es en la primera semana de vida y esta a partir del séptimo a décimo día de vida. ¿Cuáles son las recomendaciones? Fomentar la lactancia materna. Ninguna tiene un tratamiento específico. Normalmente lo que debemos hacer son recomendaciones de mejorar el buen agarre, de mejorar la lactancia materna, pero hacerle seguimiento. Seguimiento, me llega una madre con una ictericia que está con un Kramer 3 y no tiene otros síntomas. Con un Kramer 3 va a tener 6, 9, 12 niveles de bilirrubina aproximadamente, ¿no es cierto? No está como para internarlo porque no necesita fototerapia, y más si tiene 5 días. Pero sí, yo a esa madre tengo que decirle que venga a control a las 24 horas, control obligado. Pero en el caso de que antes de las 24 horas ese tinte histérico se haga más intenso o se extienda más, que a las 24 horas ya esté con un Kramer 5 o con un Kramer 4, ya debe venir inmediatamente para que yo busque la causa, porque probablemente me ha aumentado a más de 5 miligramos los niveles de bilirrubina, ¿ya? Bueno, la lactancia materna, su etiología está relacionada con la glucuroniltransferasa. ¿Qué hemos dicho que hace eso?
intercambia la indirecta a la directa. Entonces, al disminuir la coronil, no va a haber no va a haber esa transformación de la indirecta a la directa. Y también va a haber aumento de la reabsorción intestinal y la circulación enteropática. La clínica, lo mismo, el tipo itérico, de repente no va a haber la anemia porque no va a haber esa destrucción masiva del glóbulo rojo, pero sí lo debemos tener en cuenta. La ictericia va a ser moderada, los valores son, como les decía, menos de 15 y no hay otro síntoma más en la ictericia fisiológica. ¿Ya? Tardan en desaparecer. El diagnóstico es la exclusión, o sea, no existe un laboratorio específico que me diga es por lactancia materna. Son diagnósticos clínicos que yo excluyo la incompatibilidad, excluyo dependiendo de una atresia o los síndromes de los TORCH, también dan los TORCH, son las infecciones de transmisión vertical que también pueden dar ictericia. Entonces, continuar con la lactancia materna, pueden ir a fototerapia, pueden ir a sanguíneos, pero rarísima a veces. Lo que necesitan es control, como les he dicho, ¿no es cierto? Y aquí ya tenemos todo lo que son las diferencias entre la ictericia fisiológica, la ictericia por falta de leche materna y la ictericia lactancia materna, que más o menos es lo que hemos venido hablando. ¿Ya? Ahora, ¿se puede complicar? Sí. Y dentro de las complicaciones tenemos una complicación gravísima, que es la encefalopatía hiperbilirubinémica, o también conocida como encefalopatía bilirrubinémica, y como más frecuente se utilizaba el término de kerníctero, pero ya el kerníctero ya prácticamente se lo utiliza menos. Pero el kerníctero es un término exclusivamente histológico. ¿Por qué se dice kerníctero? Porque ese tinte amarillento va a impregnar la parte de las células cerebrales, especialmente los ganglios basales, el hipocampo y tronco cerebral. Y eso lo vamos a encontrar cuando hacemos ya una biopsia. Entonces, ese es el kerníctero, pero clínicamente es una encefalopatía hiperbilirubinémica, ¿no? Entonces, ¿por qué se forma el kerníctero? Decíamos nosotros, y se debe recordar lo que les indicaba dentro del metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina indirecta se transporta para llegar al hepatocito o al hígado, unido a qué? Unido a la albúmina. Yo digo, se pilla un novio o una novia, no sé, pero se la pilla la albúmina, se une la albúmina y se transporta y llega al hepatocito. Cuando no hay la cantidad suficiente de albúmina o cuando hay más producción de bilirrubina, va a quedar la bilirrubina solterita, libre y sin compromiso. ¿Dónde? Circulando en el plasma, ¿no es cierto? Y esta bilirrubina tiene la indirecta tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar y producir daño ya a nivel de la célula cerebral. Entonces, esa bilirrubina se la conoce como bilirrubina libre. Ya es la que queda así, ¿no? Yo soy libre, digamos, cantando, ¿no? En el plasma. Porque la ligada a la albúmina va a llegar al hepatocito y va a seguir todo su proceso diario, ¿no? Entonces, más o menos lo que significa. Ahora, cuando tenemos ya la encefalopatía, hay dos tipos, la aguda y la grave. La aguda, en su primera fase, la sintomatología va a ser básicamente neurológica. ¿Ya? Entonces va a ir de estupor, hipotonía, va a empezar a succionar débil, no chupa, y a medida que va avanzando ya va teniendo más compromiso neurológico y ya va comprometiendo más la parte motora gruesa. Entonces dentro de la parte motora gruesa está el control del cuerpo, entonces va a tener hipertonía, y ya al final, en la tercera fase, prácticamente ya sus reflejos están alterados, el niño va a estar en posición de opictótono como si fuera un tétano neonatal, ¿no? Y ya en la encefalopatía crónica, ya el niño prácticamente tiene un daño severo, ya tiene una parálisis cerebral. Entonces va a depender de qué tanto compromiso para que él tenga todas esas disfonías, detosis, disartria, dificultad. Hasta a veces no pueden ni deglutir, hasta a veces esos niños no pueden ni caminar.
y se los tiene que alimentar a través de sonda. Entonces, lo que hacemos en el sanguinotomofusión es remover los anticuerpos precisamente para que no llegue a complicarse con estas consecuencias que son demasiado graves. Y dentro del producto lo que tenemos, ya lo hemos dicho, es el hidrofetal, o sea que es el feto, el producto que puede acabar en un óbito fetal con un niño matizado, ¿no? Y esto ya es un cuadrito que es la menorrea, la patológica, la fisiológica, la ictericia por lactancia materna, que es un resumencito de lo que hemos hablado. ¿Hay algo que quieran preguntar? Con esto hemos acabado el día jueves, entonces para que quede ya hay videitos. ¿Quieren hacer un caso clínico? ¿Quieren hacer un caso clínico? 5 minutos. Mi idea era repartirlo por grupos y no decir. ¿No quieren caso clínico? No quiere. ¿Le hacemos caso? Ya. ¿Quién se anima? ¿Quién tiene para borrar? Ustedes son que son participativos. El de negro y el de verde. Además que están con el color del candidato a rector. Ya, a ver. Siempre yo les he explicado, esos son términos míos, evalúo, decido, actúo, antes del parto, todo eso que le hacemos los algoritmos ya son míos para que ustedes aprendan mejor. Entonces, tenemos una madre que acude al hospital porque observa que su bebé está un poco amarillo. Nunca el motivo de consulta, ya lo hemos hablado, es lenguaje técnico. El motivo de consulta siempre es lenguaje coloquial. No le va a decir, vengo porque tiene ictericia. Viene porque tiene un poco amarillo. En el examen físico ya ustedes hablan de ictericia. Y hasta las rodillas. Su bebé tiene 4 días de semana, 4 días de vida, 38 de semana de edad estacional, peso 3,200 y usted es el pediatra de turno. Haga el análisis del caso. ¿Qué van a evaluar? De ahí de esos datos. Y vamos a circular. Tienes la palabra. Primero, a ver si no han entendido. ¿De dónde empezamos? Ya, que hay un tinte histérico. Ya. ¿Y qué más? Entonces, ¿yo qué evalúo? Primero para catalogar. Les voy guiando. ¿Es fisiológica? ¿Es patológica? Lo primero que pienso es fisiológica, es patológica. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene 4 días. A ver, no está aquí el tiempo que apareció. Un poco amarillo, su bebé tiene 4 días de edad gestacional. Y vamos a suponer que apareció hace un día, porque está con CRAME 3. Entonces, primero tenemos que evaluar el tiempo de y definir si es fisiológica y patológica, ¿no es cierto? Y luego el tinte histérico está hasta ¿qué tabla se utiliza para valorar la función? CRAME. Entonces, supuestamente, ¿por cuánto está de CRAME? Entonces, estoy evaluando los días de vida. Esos días de vida me va a permitir decir si es fisiológica o patológica. Y de acuerdo a lo que acá dice, es fisiológica. El tiempo de aparición no está no, apareció 24 horas antes. ¿Y la extensión? CRAME, niveles de bilirrubina 6, 9, 12. Entonces hasta ahí yo decido que es una ictericia fisiológica. No tiene otra sintomatología, solamente es tinte histérico. Y su CRAME es 12. Entonces decido que es una ictericia fisiológica. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué le digo a la mamá?
¿Está grave su bebé? ¿Lo voy a internar? ¿Lo voy a observar? No. Se los he dicho en todas las charlas que tenemos. ¿Qué van a hacer? Primero, lo que tengo que hacer es siempre, ¿no es cierto?, solicitar su laboratorio. Y de norma, hemograma, grupo, factor, madre y niño, bilirrubinas totales, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el seguimiento. Porque tengo que ver si a las 24 horas me ha aumentado cuánto. Menos de 5. Porque si es más de 5, ya voy a decirle, ¿cierto? Y luego decirle a la mamá, mamá, no me preocupa, está dentro de lo esperado, es por la lactancia, ¿no es cierto? O es una ictericia fisiológica, ya le vemos cómo le explicamos, y le marco data y consulta de seguimiento, lo que le he dicho yo, un paciente ictérico lo vuelvo a venir a ver a las 24 horas. Y indicar cuándo debe volver de inmediato. ¿Cuándo debe volver de inmediato? Ya, cuando hay una evolución desfavorable, como dice ella, aumenta la palidez, está pálido, está más pálido, el tic ictérico está más intenso, Dura por más tiempo. Permanece el tiempo. ya. Entonces aquí tiene que volver de inmediato. Su consulta marcada 24 horas, pero se viene inmediatamente, se aparece. Entonces más o menos así para que ustedes aprendan a hacer los análisis, ¿ok? Con esto hemos acabado. La próxima clase va a ser virtual el sábado a las 10 de la mañana para recuperar lo que es el tema de hoy, es sepsis, es bonito, es un protocolo nacional con el doctor Anagua. Me he olvidado que